Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Hoy vamos a la lección 17 del libro de Romanos. Tan lindos. Aquí los solteros se están acabando. Padre Santo. Bueno, hemos visto una introducción, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la salvación, y estos temas están dados para la palabra santificación. Una de las palabras que menos se está escuchando en el argot de la congregación de hoy en día. Entonces, ayúdeme y diga conmigo y ore conmigo diciendo: Padre, ayúdame a entender tu palabra. Tu palabra, gracias hermana Alicia, tu palabra es la verdad. Y la verdad me va a hacer libre. Padre, llévate todos los chamucos, todos los demonios que quieran quitarme esta palabra. ¿Cómo es eso? Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua. Si usted viene con problemas, lléveselos. Si usted viene pensando en la renta, llévatelo, Padre. Y permite que la palabra que tú tienes para hoy germine en mi vida. En el nombre de Yeshua. Y todos dijeron: tomen asiento, por favor. Vamos entonces. Vamos entonces al tema del día de hoy. Y vamos a hablar acerca del pecado. Amén. Bueno, mientras que me organizan ahí, me hacen el favor. Entonces, para poder introducir el tema de la gracia, que tanto nos dio valor para la semana pasada, tenemos que llegar ahora al tema del pecado. En el argot popular, todo el mundo, digamos en el argot de la Reforma, todo el mundo habla de que la Torá fue abolida. Sí, ustedes ya han entendido ese tema y lo han escuchado en muchas ocasiones, ¿sí o no? Bien. Pero para el argot nuestro, la Torá nunca pudo haber sido abolida, ni nunca podrá ser abolida. Siempre les he dicho la palabra de Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Bien. Entonces, bajo ese nivel, entonces, veamos a la luz de las Escrituras cómo nosotros podemos entrar y entender este tema de lo que es la Torá. Mucha atención, y les voy a hacer preguntas sobre el tema. Les voy a confrontar mucho sobre el tema.
para que no, sí, ya, para que lo podamos discernir, ya. Lo primero, sí, mamita, gracias. Primero, la razón que somos libres de la ley. Vamos todos al libro de Romanos, capítulo 7, verso 1 al 3. Y vamos a, de una vez por todas, aclarar los conceptos. Siempre les he dicho que en Torah es sumamente importante el vocabulario que usamos. Depende del vocabulario que usemos, nos daremos a dar a entender. Todos con el libro de Romanos capítulo 7, por favor, si son tan amables. Quiero que los jóvenes, los del alabanza estén conmigo aquí. No sé si están aquí, pero si no, por favor, entren y se sientan conmigo para escuchar la escritura. Libro de Romanos capítulo 7. ¿Están conmigo? Dígame amén. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, que hablo con los que conocen la ley? Ahí la palabra ley, ¿a qué se refiere? Muy bien, muy bien. Se está refiriendo a la Torah, porque lo que sucedió cuando se tradujo el Brit Hadasha es que todo lo que tenga que ver con pecado o con la ley del pecado se tradujo ley. Mientras que eso no sucede en la Tanakh. En la Tanakh sí hay distinción entre la ley del pecado y la Torah. Pero en el Brit Hadasha la misma palabra para ley se aplicó para todos los espacios. Entonces es el deber de nosotros hacerle una exégesis a esa enseñanza para entender de qué ley está hablando. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? Esto está hablando de gente que conoce de la Torah. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. En el antiguo Medio Oriente, todos nosotros sabemos que existe lo que es cuando el Padre decidió en Romanos capítulo 11, dijo el Padre: este pueblo es un pueblo de dura cerviz. La auxiliar de tablero, por favor. Entonces, él dijo: este pueblo es un pueblo de duro cerviz. Y cuando el Padre en Primera de Reyes, capítulo 11, decide hacerle una exhortación al pueblo de Israel, ¿qué pasa? Romanos capítulo 11, que es una de las citas clásicas para entender todo este proceso. ¿Qué pasó en el libro de Romanos capítulo 11? Pregunten y yo les respondo. Gracias. Módulo 0. Ahí está todo lo que pasó en Romanos capítulo 11. ¿Cuántos ya pasaron por el módulo 0? Levánteme la mano aquí los que hayan pasado, pero parece que no. Parece que no. Están como, así como. Entonces diga, por favor, pastora, recuérdeme. Si no me lo preguntan, no les digo, entonces yo sigo adelante. Gracias, hermana Elizabeth. Por usted lo voy a hacer. Y por Sandrita, que limpió el este. Bueno, recuerden entonces que la palabra de Adonai en Primera de Reyes, capítulo 11, a través de un profeta, dijo que Israel sería partida en 2 pedazos. ¿Cierto que sí? Y que esos 2 pedazos iban a marcar 2 casas, digámoslo de esa manera. Se iba a partir todo en 2 casas. Y lo que el Padre hizo fue dar una carta de
divorcio al pueblo de Israel. Y sabemos nosotros que la Biblia dice, y los estatutos y decretos de la Biblia dicen que para que todo esto se cumpliera tenía que haber una muerte. Y Yeshua es quien muere en la cruz por todo ese divorcio de la carta que se le dio a Israel. Ahora, en el tiempo actual, cartelera que están viendo, la ley del pecado no tiene poder sobre una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque en Yeshua, cuando somos injertados, tenemos una nueva naturaleza en Yeshua. Entonces, la ley del pecado ya no rige sobre nosotros. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí o no? Ok. Pero, entonces, ¿cómo queda Israel y cómo quedamos nosotros ahora frente a la ley del pecado? Ahora nosotros estamos casados, somos la esposa de Adonai, o de Yeshua, o de Cristo, o de quién. ¿Quiénes? ¿Nosotros somos qué? ¿Sí o no? ¿Somos la novia o somos la esposa? ¿Y por qué no somos la esposa? Muy bien, porque estamos, en este momento, nosotros estamos desposados. ¿Qué somos? Una novia comprometida. ¿Y quién es el novio? Y por eso se va a celebrar el Sukkot, ¿qué? Las bodas del Cordero. ¿Están conmigo, verdad? ¿Entendieron lo que dije? Lo voy a saber cuando esté haciendo preguntas del pecado. Para la reforma, esto no existió. O sea, ellos no creen en esto, creen que Yeshua murió por una novia o por una esposa, perdón, y que simplemente se trata de la muerte de Yeshua y la esposa. Y que que Yeshua abolió toda la Torah. Preguntas: si Yeshua abolió la Torah, entonces nosotros podemos decir, ¿quién nos juzga a nosotros de cometer adulterio, fornicación, robo, homicidio, si la Torah está abolida? Si la Torah está abolida, ¿qué a nosotros nos detiene de pecar? Exacto. ¿La Torah fue abolida? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender claramente es que fue abolido, no que no fue abolido. Porque sabemos que la Torah de Adonai no fue abolida. Algo fue abolido en esa estaca de ejecución. ¿Van conmigo, verdad? No se pierdan ni un solo segundo, porque esto va a ser, estas clases son fundamentales para entender el libro de Romanos. Bien, la palabra clave en el capítulo 6 del libro de Romanos fue pecado, pecado, pecado. ¿Cuándo nació la ley? Gracias, hermana. Se le tiene en cuenta para el día no, oiga eso, de su cumpleaños. La palabra clave para el capítulo 6 fue pecado. ¿Cuál ley? ¿Cuál pecado? Dígamela. Hermano Joaquín, ¿cómo se llama la niña mayor? Sanaí, que no me va a olvidar. Ok, ¿cuál pecado?
En Romanos capítulo 6, todo el tiempo habla de la ley del pecado. ¿Cuál pecado? Piensen. Pueden decir lo que puedan decir, que lo importante es decir algo, que no quedarse callados. Digan, ¿cuál pecado? ¿De qué pecado está hablando el libro de Romanos? ¿Quién dijo? ¿Vio? Por eso cumpleaños seguido. Toda la Torah tiene una base fundamental: aclarar el pecado. Resulta que hay pecado, hay iniquidad y hay transgresión. ¿Sí o no? Y yo ya le enseñé. Eso cada sábado, esto es un suplicio para mí. Poderoso Padre, Padre, por favor, ayúdanos en la mente, por favor, Padre, porque somos de mente retardada, que no recuerda nada. Señor, por favor, pon en ellos el querer aprender como el hacer, que se quede algo, Señor, en el nombre de Yeshua. Por lo menos dígame. Pecado, iniquidad y transgresión. La Biblia toma el tiempo de explicar esto, ¿cierto? En el Edén, el asunto comenzó con la ley del pecado. Y era una ley, ¿por qué? Porque Adonai desde el huerto del Edén habló claramente el mandamiento y estipuló qué era lo que podíamos hacer y qué era lo que no podíamos hacer. ¿Sí o no? Bien. Luego viene la entrega de la Torá en Shavuot. Y en Shavuot el Padre vuelve y nos recuerda a nosotros la ley del pecado. ¿Cierto? Bien. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, cuando el libro de Romanos está hablando del pecado,